Este miércoles se instala una nueva asamblea con un escenario político muy polarizado. La pregunta es, ¿habrá más consensos o más confrontación? Vamos a analizar este escenario con Héctor Muñoz, es exasambleísta, a quien le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola Liz, buenos días, un gusto. No, el gusto es nuestro. Para analizar lo que pudiera darse el día de mañana en la asamblea cuando van a elegir las autoridades, con lo dicho por la bancada de ADN, que ellos han anunciado que vienen sumando acuerdos con otras bancadas, todo haría pensar que la presidencia del legislativo pues recaería en alguien de la bancada oficialista. ¿Es así de predecible, es así de seguro que pueda ser alguien de sus filas quien lidere el legislativo o pudiera haber sorpresas? He escuchado efectivamente que la bancada de gobierno tiene ya acuerdos, digamos, un poco consolidados para poder elegir a las autoridades de la Asamblea Nacional, principalmente, evidentemente, a la presidencia de la misma. Sin embargo, sí, cualquier momento puede pasar algo diferente. Yo esperaría que no. Yo creo que por un tema de gobernabilidad del país lo que necesita es tener esta coordinación totalmente adecuada entre el legislativo y el ejecutivo. Si nosotros un poco repasamos lo que pasó en esta asamblea que termina, podemos analizar que los primeros meses de esta asamblea, cuando tenían este gran acuerdo, digamos, el Ejecutivo logró hacer temas importantes dentro del Legislativo. Por eso fue que se pudieron aprobar, por ejemplo, 5 leyes económicas urgentes que fueron propuestas por el Ejecutivo. Yo creo que eso es lo más sano para una democracia, creo que es lo más sano para el país, así que espero que por lo menos en arranque tengamos esta misma suerte de coordinación. Pero la Revolución Ciudadana también busca llegar a obtener la presidencia de la Asamblea y ADN quizás para lograr ese objetivo tendría que sumar, pues sí, el respaldo de los legisladores de Pachacutic, del Partido Social Cristiano, de los independientes, que es a lo que apuesta, ¿no? Pero ya hemos escuchado en los últimos días, por ejemplo, a legisladores electos por Pachacutic decir que están en conversaciones y que todo se definiría mañana, por ejemplo. Sí, ese es el tema con Pachacutic, nunca se sabe nada con ellos hasta el momento final, hasta el minuto de la votación. Sin embargo, lo otro sí creo que está consolidado. He escuchado a miembros del Partido Social Cristiano que han dicho que van a dar el respaldo de sus 4 votos para quien decida poner el gobierno como candidato a la presidencia de la Asamblea, y efectivamente entiendo que también existen acuerdos con otros asambleístas independientes. Veamos lo que pasa con Pachacutic, pero yo insisto, creo que lo mejor sería que se pueda llegar a consolidar esa mayoría, que se pueda llegar a elegir las autoridades sin inconvenientes. Recordemos que además del presidente de la Asamblea se tiene que elegir a los 2 vicepresidentes, a los 4 vocales del CAL, y ese mismo día de la instalación, es decir, el día de mañana, 14, se tiene que elegir también en binomio al secretario y prosecretario de la Asamblea, que también es un cargo importante, que debe ser gente preparada, con experiencia, para poder manejar bien los hilos del legislativo. Ahora, y con estos acuerdos que pudieran darse para el arranque del legislativo, quizás cómo pudieran configurarse precisamente esas vicepresidencias, considerando este escenario de que ADN tuviera la presidencia del legislativo. ¿En quiénes pudieran quizás recaer las 2 vicepresidencias? ¿En qué partidos? Necesariamente van a tener que ceder espacios, de lo contrario, digamos, no tendría sentido un acuerdo. Entiendo que hay bastante hermetismo dentro de las negociaciones que se han dado por parte, sobre todo, de ADN. A mí me parecería lo lógico que una de las vicepresidencias debería ser, digamos, cedida a algún otro partido político, y efectivamente lo mismo tiene que pasar en el CAL. Los movimientos o partidos que apoyan, digamos, y que suman estos votos para que se pueda llegar a esta mayoría absoluta que le permita justamente a ADN poner el presidente o la presidenta del Parlamento Nacional, efectivamente van a tener intereses en participar de estos puestos dentro, ya sea del CAL o eventualmente presidencias o vicepresidencias en las diferentes, dentro de las 15 comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional. Entonces, creo que hay que estar a la expectativa. Se tiene mucho, digamos, por negociar, hay aspectos por ceder, y creo de nuevo que esto es sano para cualquier democracia. Lo fundamental en este caso es que sí, se puedan llegar a acuerdos y que, digamos, la franja o el sector que no se llega a acuerdos, que no tenga esta oposición ciega, esta oposición férrea, sino que sea algo absolutamente constructivo, ¿no es cierto? Entonces, creo que de esto estamos pendientes la gran mayoría de ecuatorianos y esperamos que la Asamblea Nacional esté a la altura de las necesidades que tiene el país.
Pudiera ser que Reto también tenga protagonismo a través del asambleísta Chávez, que fue uno de los más votados, no solamente en esta sesión inaugural donde le corresponderá a él estar pues dentro de quienes la presiden. Y lo digo a propósito de esa estrategia, porque también han venido anunciando que si bien llegaron con una alianza con la Revolución Ciudadana, se separarían precisamente para poder quizás optar a tener un cargo dentro del CAL o de las mismas vicepresidencias. Como estrategia me parece que sería lo lógico, efectivamente, dentro de este gran bloque de RC, que entiendo que son 66 o 65, algo así, existen, digamos, dos corrientes, ¿no es cierto? Los que son, con los que se puede, digamos, llegar a conversar un poco más porque no son tan radicales, y dejar al ala radical que mantenga siempre su, no sé, su espacio dentro de la política y sigan con su concepto. Sin embargo, al momento de poder, digamos, partir ese bloque y poder tener conversaciones con esa ala menos radical, eventualmente les permitirá a ellos tener una negociación un poco más directa con el gobierno para poder quizás ocupar esos espacios. Yo creo que va a ser importante. Sin embargo, como le digo, el primer tema que se va a tener que desarrollar el día de mañana es la elección de las autoridades, y al día siguiente es la elección también de las presidencias y vicepresidencias y la conformación de las 15 comisiones especializadas, tomando en cuenta que es una asamblea que tiene muchísimos temas represados, que van a tener que abocar conocimiento casi de forma inmediata de las reformas constitucionales que fueron planteadas por el presidente en este último periodo. Y me refiero, por ejemplo, el día 28, si es que no me equivoco, vence el plazo para el segundo debate del tema, de uno de los temas importantes de las reformas constitucionales que planteó el gobierno, que es esto de las bases militares. Entonces, no van a tener mucho espacio como para sentarse a acomodarse, sino que van a entrar con todo a conocer los temas que están pendientes. Antes de hablar quizás de eso, de lo que se viene con el próximo periodo legislativo o cómo deberían darse las cosas, sí quiero preguntarle por su experiencia dentro de la Asamblea. ¿Se prevé que si ADN logra sumar estos respaldos el día de mañana, que ellos presidan la mayoría de las comisiones? ¿Sería así? ¿Sería tan fácil quizás dejar de lado a la RC dentro de las presidencias de comisiones que ellos buscarán seguramente? ¿Así se pintaría el escenario al interior de la Asamblea? No necesariamente, porque si es que nosotros analizamos la conformación de las mismas comisiones, no solamente es necesario tener la presidencia y la vicepresidencia de las mismas, sino que es importante tener la mayoría suficiente dentro de las comisiones para que se puedan aprobar las leyes dentro del seno de la comisión, es decir, los informes para primero y segundo debate. Entonces, necesariamente las comisiones más importantes que ADN evidentemente va a tener el objetivo de poder liderar, no solamente necesita que sean las autoridades quienes tengan, digamos, el membrete de ADN, sino que cuenten con los asambleístas suficientes dentro de las comisiones para que se puedan aprobar. Y esto evidentemente obliga a ceder algunas presidencias o vicepresidencias de comisiones a las otras fracciones políticas. Entonces yo no vería malo desde lo, digamos, conceptual que RC pueda llegar a tener una presidencia o una vicepresidencia de una o dos comisiones. No lo sé. Me parece que este es justamente el juego democrático, y esta es, más que ya del juego democrático, la realidad de lo que pasa cuando se están componiendo las comisiones especializadas. Entonces, seguramente esto va a pasar. Usted ha resaltado la necesidad de que se den acuerdos para dar paso al avance de lo que espera el país a través de la Asamblea, pero este es un legislativo que llega con una fragmentación y polarización sin precedentes. ¿Eso pudiera hacer pensar que es posible construir gobernabilidad con los bloques que hoy se tiene, o más bien pudiera también llegarse a tener una asamblea de bloqueo? Es un poco difícil quizás anticipar lo que pueda llegar a pasar, tomando en cuenta que si nosotros vemos la experiencia de las otras legislaturas, hay bancadas que se pueden llegar a romper, hay gente que se puede llegar a pasar de una bancada a otra. Hay que ver cómo lo maneja el Ejecutivo. Yo creo que ya con experiencia que tuvieron y ahora teniendo esta importante cantidad de asambleístas del Ejecutivo, yo espero que lo maneje adecuadamente. Es importante que en la creación de las leyes exista esta coordinación entre Ejecutivo y Legislativo, es decir, que, por ejemplo, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República tenga contacto con las comisiones y con las leyes que se están tratando, en donde exista diversidad de pensamientos efectivamente, en donde tengan la posibilidad de invitar
a gremios, a la academia, a profesionales que participen en la construcción de las leyes. Y yo esto veo con yo estoy optimista de que esto pueda llegar a pasar. Y aparte veo que sí existe gente, sobre todo dentro de ADN, que ya tiene experiencia en el manejo de la Asamblea Nacional, que tiene experiencia en la construcción de las leyes y también quizás en esta experiencia de poder llegar a acuerdos. Lo propio yo encuentro también en las otras bancadas, entonces yo espero que se dé, no sé, con la responsabilidad y de nuevo, con lo que espera el país de un parlamento, que es la primera vez que va a tener 151 diputados, 151 asambleístas, en donde el 45% son mujeres, en donde el 38% de esta asamblea son reelectos y en donde inclusive también de forma, digamos que no había pasado antes, tenemos un asambleísta de 19 años. Y eso precisamente, a ese punto también quería llegar, porque como usted ha señalado, pues hay un 62% de renovación en esta asamblea, gente que a lo mejor por primera vez va, y hay más o menos de ellos, 19 tienen entre 18 y 29 años, sin ninguna experiencia previa dentro de lo que es el manejo legislativo. También hay un signo de interrogación de hacia dónde se pudiera proyectar con esta conformación, así como está integrada la Asamblea Nacional. Es fundamental los equipos de asesores, es fundamental la gente que ya tiene experiencia, que pueda guiar a los nuevos asambleístas, es fundamental la responsabilidad y las ganas de trabajar por el país. Muchos de nosotros en su momento llegamos neófitos también a la Asamblea Nacional y con esfuerzo, dedicación, trabajo, seriedad y honestidad, creo que pudimos tener un impacto positivo quizás en su momento, y eso es lo que esperamos los ecuatorianos. Es un reto enorme para el chico que tiene 19 años. Quizás se podrán sacar conclusiones después del desempeño que tenga, pero de nuevo, yo espero, tengo este positivismo de que esta asamblea arranque lo mejor posible, que mañana se dé la elección de las autoridades sin mayor inconveniente y que efectivamente se puedan tomar estos temas represados que sí son importantes, digamos, para la vida política y jurídica del país. Pudiera ser también que luego de lo que ocurra mañana, estos apoyos se dividan. Hay dos bloques, como decíamos, polarizados, RC y ADN, pero pudiera haber una minoría móvil conformada quizás por Partido Social Cristiano, Pachacutic, independientes. ¿Pudiera darse ese escenario? Se podría dar, sin embargo, ahí está, desde mi punto de vista, la habilidad del operador político que ponga el gobierno en relación con la Asamblea Nacional. Esto para mí es fundamental. Y que se lleguen a acuerdos, por lo menos acuerdos mínimos, que deben tener algunas características, es decir, que sean transparentes, que sean viables, que sean posibles de cumplir y efectivamente que sean sobre la mesa. Creo que eso es algo que es absolutamente fundamental. Entiendo que el gobierno estará pensando en una persona adecuada que pueda tener, digamos, esta flexibilidad de llegar a acuerdos con unos y con otros en beneficio de lo que el país necesita y efectivamente también para cumplir, digamos, el objetivo trazado por el gobierno y su plan de gobierno. Lo cierto es que hay algunas proyecciones, pero nada está dicho. Será hasta el día de mañana cuando el país conozca cómo quedará integrada a nivel de autoridades pues esta Asamblea Nacional. Gracias, abogado, por habernos acompañado esta mañana. Gracias a usted, Liz. Un abrazo.